totalmente. Ya no existía. ¿Me explico? Entonces todo eso es nivel Sod. Y hasta nuestro tiempo, desde el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito Romano destruyó Jerusalén, destruyó el templo, hasta nuestro tiempo no hay templo en Jerusalén. Lo único que hay es una, vamos a decir, una cimentación de lo que posiblemente fue el lugar donde se sentó el segundo templo construido por Zorobabel. O sea, todo eso tiene una explicación, pero está dentro del nivel, del cuarto nivel, el nivel Sod. Hay un porqué de todo eso. ¿Me explico? Claro que esos temas no son importantes para nuestra salvación. No son importantes para nuestra salvación. Por eso son temas que están dentro del secreto de Dios, en el secreto del Señor. Pero que Dios los puso ahí. Y si los puso también para nuestra enseñanza, nuestra edificación. ¿Amén? Por eso existen 4 evangelios. El primer evangelio que nos habla del primer nivel de interpretación se llama Marcos. A ver, dígalo fuerte. Se llama Marcos. El segundo nivel de interpretación, que es el nivel Remés, es el evangelio de Lucas. El tercer nivel de interpretación, que se llama nivel Dras, es el evangelio de Mateo. Y el cuarto nivel, Juan, el evangelio de Juan. ¿Okay? Juan, les decía la vez pasada, es el que hila más con otras partes de las escrituras, con los profetas, con los salmos, con los escritos. Él las jala de allá, ¿verdad? Porque en toda la escritura está los secretos de parte del Señor. Todo eso es necesario para la iglesia. De hecho, ustedes están viendo aquí que no es muy fácil todo esto, ¿verdad? Eso es nivel Sod, así de sencillo. Es un trabajar, hermano, todo eso. Y le voy a decir algo que ustedes deben de ver, ¿cómo les diré? Hay chispazos que llegan cuando estamos escudriñando la palabra del Señor de algún tema y encontramos un texto, una porción. La encontramos en Jeremías, otra la encontramos en Daniel, y otra la encontramos en los Salmos, y otra la encontramos, ¿verdad?, en Malaquías. Entonces, cuando surgen esos comentarios, ¿verdad?, en esos versículos, ¿verdad?, el Señor te dándolos, y luego empiezas a relacionar un versículo con otro versículo, y no todo el pasaje, no todo el capítulo, no 2, 3, 4, 5 versículos, a veces hasta una simple porción de un versículo. ¿Cómo puede hilarlo el Espíritu Santo guiándote en el nivel Drash o en el nivel Sod, y luego empezar a juntar todo esto y armar todo? Se va tejiendo toda la escritura, se va tejiendo y te da una enseñanza. Y es para que lo entendamos. Es para que lo entendamos. Y simples versículos se pueden malinterpretar. ¿Saben por qué se malinterpretan? Porque no tenemos vamos a decir, el idioma hebreo, no lo dominamos, o no lo hablamos, o no lo entendemos, ¿verdad? Y todo esto que ustedes ven aquí se escribió en hebreo. Todo. Y términos que tradujeron al castellano o al griego, se tradujeron, ¿verdad?, apenas tentando una pequeña parte del concepto original, apenas a veces rozándolo nomás. Entonces, en esos roces que tenemos nosotros de traducciones, esos son donde vienen los chispazos, donde el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para entender. Y cuando no lo alcanzamos nosotros a mirar, entonces, pues es que no le entiendo en mucho. Pues sí, porque una profecía, yo les llamo profecías duales. ¿Por qué profecías duales? Porque una profecía se puede cumplir hasta en 2 tiempos, en 2 fechas distintas. Así de sencillo. La profecía vamos a decir, de Babilonia se dice todo. Vamos a una profecía básica que siempre a veces predicamos.
Como dijo el profeta Joel, serán los postreros días que dice el Señor, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos verán visiones, vuestros hijos soñarán sueños, y en cierto sobre toda carne derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Esa quién la citó? Joel. No, la escribió Joel, pero el que la citó fue Pedro. Y apenas la rozó. Esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. Y luego uno se va al profeta Joel y se cumplió todo lo que dice el profeta Joel. En esa parte, ¿se cumplió con Pedro? ¿En el capítulo 2 de los Hechos? No. Una mínima parte se cumplió ahí. Y esa profecía se ha ido cumpliendo en las diferentes etapas de la historia cuando nos empezamos a leer. Ah, caray, esto sucedió en 1906, aquí en esta fecha, en esta ciudad de Los Ángeles. Y esto sucedió acá, porque empiezas a ver la relación de esos versículos, las empiezas a cuadrar y las empiezas a ver. Ah, caray, aquí también se cumplió esto. Entonces las profecías se cumplen. Una profecía no se cumple toda en una sola fecha, se va cumpliendo en varias partes de las fechas. Entonces, pero hay que empezar a saber hilar. Pero ese nivel, yo les voy a decir, hermanos, es Dios quien los tiene que meter por su Espíritu Santo. Si no, no se quiebren la cabeza porque van a quedar hechos bolas. Es Dios quien los tiene que meter en esto. Francisco, te veo con cara de pregunta. Como en estos tiempos, cuando estás diciendo de esa profecía, de que cuando estaba Pedro, que se cumplió lo de cuando se derramó el Espíritu Santo, pero también en estos tiempos se cumplió lo de las lunas de sangre, ¿no? Así es, básicamente así es. Entonces, aunque la hiló toda en un solo, vamos a decir, en un solo escrito, pero se va cumpliendo en varias fechas. Entonces, eso es algo que Dios solamente le va dando al que Él quiere. Como a algunos les da que ganen personas para Cristo. Como a otros les da que nos den una tremenda enseñanza de algún tema del matrimonio, que sea del arrepentimiento. Ese es nuestro nivel. Y debemos de estar contentos. Si alguien tiene nivel pasar, gloria a Dios. Porque con ese nivel usted se puede ganar almas para Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde nosotros debemos decir, caray, pues yo con que pueda ganarme y le pueda explicar a una persona y se arrepiente, se acerca al Señor, con eso debemos de estar contentos. El otro comentario que hacíamos era que toda doctrina o interpretación de la palabra debe estar avalada por el ministerio general, básicamente por un estudio que comprende el Pasad, Remes. Eso ya se los dije la vez pasada. Ningún sueño o revelación por visión debe ser la base para sostener una doctrina. No existe eso en la Biblia o una supuesta enseñanza bíblica. Debe estar basada siempre con un estudio bíblico realizado con mínimo de 2 a 3 niveles o testigos. O sea, no podemos avalar o no se debe avalar una doctrina. Es que el Espíritu Santo me reveló a través de un sueño, a través de una visión. Lo que hay en la Biblia, ¿ustedes se acuerdan cuando Judas se ahorca? Y quedan solamente 11 apóstoles. Y luego en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 15 al 26, el apóstol, ¿verdad?, dicen que es necesario que otro tome su obispado. ¿Y qué es lo que hacen para que otro tome su obispado? Echar suerte. Ahora el Señor, dicen, caray, este ha estado desde el principio con nosotros, a Matías y a, creo, Simón, el otro se llamaba, y esa suerte, si cae la suerte sobre Matías. Esa es una herramienta como último recurso. Y también lo que le decía, en algunas profecías los elementos que contienen no se cumplen en su totalidad. La respuesta es porque son duales, se cumplen en varios tiempos de la historia. El ejemplo que les daba de Joel, capítulo 2, desde el versículo 28 al 29. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? Ahora, no tenemos que andar
mencionando nivel pasado, nivel revés, o nivel ras, o nivel sod. No, eso es lo de menos, ¿verdad? Como se pueda mencionar el nivel. Lo importante aquí es que nosotros veamos a quién le vamos a hablar. Por si cuando van los jóvenes o van los hermanos allí al hospital, ¿en qué nivel deben de predicar? Pasar. No tenemos que ahondar. No tenemos que hablar de historia. ¿Por qué? Porque nuestra audiencia, si le hablamos de historia, van a decir, ¿y eso qué es? Y debe ser un llamamiento, ¿verdad? Para entregarse al Señor, para arrepentimiento, para perdón de pecados. Y cada uno de esos niveles nosotros podemos irlos explicando para poder sacarlos, para poder... Ya nuestro hermano Manuel les ha enseñado cómo sacar una enseñanza básica. Así de sencillo. Estas 70 semanas esta profecía está dada para Israel y Jerusalén. Así de sencillo. Si nosotros nos centramos en esta profecía, vamos a poder explicar hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Así de sencillo. Si ustedes se dan cuenta, los 6 términos que yo les dije que consultaran, leyeran, algo así, es para que estuviéramos relacionados con el tema que vamos a tocar. No tienen que entregar ni nada. ¿Me explico? Yo dije, no solamente lean. Si ustedes se dan cuenta, esos 6 términos que yo les di, que investigaran, son simplemente algo que ya está por acabar. Para que se acabe la predicación, para ungir al Santo de los Santos, ¿para qué más? Justicia perdurable. Para que sea la justicia permanente. Sellar la visión. Sellar la visión de la profecía. O sea, para que se culminen las profecías, para que se culminen las visiones, ¿qué más? Fin al pecado. Para que se le ponga fin al pecado. Todo es fin, todo es fin. ¿Se dan cuenta? Todo termina con las 70 semanas, Daniel. ¿Cuántos son 70 semanas? ¿Cuántos días son 70 semanas? 490 días. Aquí, nomás que tenemos que ver que esos 490 días se convierten en 490 años. Esa profecía está dada en día por año. Día por año. Los versículos donde en otras ocasiones nos hablan que se da día por año son los siguientes, si lo quieren apuntar. Día por año. Números 14:34. Números 14:34. Alguien que lo lea rápido, por favor. Nadie. No se asusten, ¿eh? 14:34. Sí. Números 14:34. A ver, Mario. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así es un ejemplo, ¿verdad? Los 40 días se transformaron en 40 años. Otro ejemplo es Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6. Nomás apunten la cita, ya no vamos a leer otra. La otra cita es Levíticos 25:8. Donde los años se transforman, donde los días se transforman, no porque se transformen en años, sino porque se les da una aplicación día por año. 4:8 o 24:8. A ver, 25:8, Levíticos 25:8. Si quieren apuntarlo también, Génesis 29:27. ¿Ok? Vamos entonces estamos hablando de que las 70 semanas de Daniel se transformaron en 490 años. Porque se multiplicó, ¿qué pasó? No, porque la profecía está dada en días, pero representan años. Y hay otros ejemplos donde los días representaban años. Fueron las citas que yo les di. 7 por ¿Por qué 7, 49. 70 se convirtió en 490? Porque son 70 semanas.
Una 7 semana por 7, tiene 7 49. días. Tú multiplicas 70 semanas por 7, la cantidad de días de una semana te da 490. Ajá, 7 por 7, 49. Nomás aumentas el 0. Tú no estás para el nivel de ¿Cuál es el nivel de Pachuca? Pacha. Bueno, vamos, volviendo. Ay, perdones, ¿no? Se me salen. Entonces, voy a leer la profecía. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Por qué nos conviene examinar esta profecía? Porque no vamos a ver Rusia, no vamos a ver China, no vamos a ver Alemania, no vamos a ver Francia, no vamos a ver los pueblos árabes. Simplemente esta profecía se centra sobre Israel y Jerusalén. O sea, tenemos una profecía que está sobre un solo lugar y sobre un solo pueblo. Eso es lo que nos beneficia para escudriñarla. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para acabar la prevaricación. ¿A qué se refiere la prevaricación? Se lo voy a decir rápido así para que lo entiendan. La prevaricación o la abominación asoladora es lo mismo. Apúntenlo. Prevaricación o abominación asoladora es lo mismo. Significa lo mismo. Cuando ustedes lean en un pasaje abominación asoladora o prevaricación, viene siendo lo mismo. ¿A qué se refiere ese término? Prevaricación. Si estamos hablando de Israel y de Jerusalén, quiere decir que ese término prevaricación tiene que estar relacionado ¿con qué? ¿Con Israel o con Jerusalén? ¿Sí me explico? Entonces, ese término se refiere a cuando el templo fue profanado. Así de sencillo. El altar fue profanado. Y fue profanado a través del imperio griego. Fue profanado por el imperio griego. Uno de los generales que heredó el reino de Alejandro, porque Alejandro murió muy joven, el rey de los griegos, estando en batalla, murió este rey. Y el reino se repartió en 4 generales. Entonces, uno de los generales que agarró el área de Israel fue muy severo con ellos, ¿verdad? Y cuenta la historia que este general se fue a combatir con los egipcios. Y allá surgió una noticia de que el rey, ese rey Antíoco Epífanes, lo habían matado. Cuando llegó la noticia a Jerusalén, todos los judíos se alegraron porque era un general muy malo con ellos. Entonces cuando viene Antíoco Epífanes y se da cuenta que los judíos estaban bien contentos, ¡ay! Apareció el muerto. Y Antíoco Epífanes se puso una enojada que mató miles de judíos. Fue contra el templo, derribó el altar, levantó un altar a su Dios, sacrificó un cerdo. De ahí empezó la profanación, empezó la prevaricación o empezó la abominación asoladora. Entonces, ese término está relacionado con el imperio griego. El imperio griego subió como imperio en el año 333, si no mal recuerdo. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 8 de ahí del profeta Daniel. Versículo 9. Dice, y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, del cual creció mucho hacia el sur y al oriente, hacia la tierra del se habla, y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las holló. Eso fue cuando mató a los judíos. Recuerden que yo les di un término que las estrellas de los cielos significa el pueblo de Israel. Y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo fue quitado el continuo sacrificio? Cuando derribó el altar para hacer los sacrificios en el templo de Jerusalén. Y en el lugar del santuario fue echado por tierra, y el ejército fue, y él
ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, y se hizo cuanto quiso, y sucediólo prósperamente. Y oí un santo que hablaba, y el otro de los santos dijo, aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo, hasta 2300 días, tardes y mañanas, el santuario será purificado. Esa es una fecha. Amén. ¿Cuánto durará el continuo sacrificio? La abominación, la prevaricación, 2300 días. ¿Cuándo empieza a contar esta fecha? En el año 334 antes de Cristo. En esta fecha, el imperio griego derrotó al imperio medo-persa. 334 más 1900, muy rápido, 67, cuando los judíos vuelven a tomar Jerusalén, nos da 1. ¿Cuánto es? 10, ¿De mis abuelos? 11. 4 más 7, 11. Bueno, 10, 9, 12, 13. déjenme lo pongo de otra forma. A 2300 días le restamos 334. Cuando si hacemos una resta, ¿qué fecha, qué año nos da? 1960. ¿Sí? No nos cuadra con 1967. Dice, un monje escriba, Dionisio el Exigio, estableció una cronología cristiana. 1967. ¿Qué relación tiene esta fecha 1967? Fue la guerra de los 7 días. La guerra de los 6 días. 6 días cuando recuperaron la Jerusalén. Así es. Cuando recuperaron. En otras palabras, desde que entró los griegos, los judíos no tuvieron control, siempre fueron dominados, Los griegos cayeron, sucedieron los romanos, y los romanos dominaron a los judíos. Los griegos dominaron a los judíos, los romanos dominaron a los judíos, dominaron el área. En el año de 1967 los judíos entraron en la guerra de los 6 días, ¿verdad? Creo que fue el 14 o el 15 de junio. Entraron, ¿verdad? Y tomaron Jerusalén, ¿verdad? Y en esta fecha se quintó la continua abominación, la abominación asoladora, que es lo que dice el profeta, que esa abominación iba a durar 2300 días. ¿Sí me explico? Y eso ocurrió, o sea, esa profecía ya se cumplió, y se cumplió en el año 1967. Eso es lo que se refiere a los 2300 días. ¿Sí me expliqué? Si no le entienden algunos, no se preocupen. ¿Sí me explico? No se preocupen. Estoy explicando lo más básico. O sea, lo más básico para entenderlo, pero pues hay que leer la historia la historia griega. Los romanos. Por eso yo les recomendé este libro. Semillas del conflicto. Aquí lo explica, hermanos. O sea, no he encontrado otro libro que te hable de los términos tan bien claros, ¿verdad? Como este libro. O sea, búsquenlo, al que le interesa o al que Dios va a meter en profecía. A Machuca no, porque Semillas del conflicto. Porque se llama Elías. Ahí narra todo eso. De hecho, la historia de Antíoco, pues hay un libro también muy buenísimo que se llama Compendio Manual de la Biblia, de Henry Halley. Buenísimo. Compendio Manual de la Biblia, Henry Halley. Ahorita está buenísimo, pero en la edición de 1990, esa edición vieja está buena, la nueva no,
porque yo creo que esa la compró el Vaticano y le quitó todo lo que decía que se relacionaba con el Vaticano. La historia de todas las sinvergüenzadas que hicieron, ahí venía todo, fechas, nombres de los papas, todo, la relación de las profecías que se relacionan con el Vaticano, con el papado, todo venía bien. Y yo lo compré hace como 2 años y busqué todo eso, todo le quitaron. Yo lo agarré y lo aventé a la basura, así básicamente. Más de 500 pesos. ¿Por qué? Porque destrozaron las profecías. Las destrozaron. Pero Lupita tiene el viejito, acá decir, porque hace Como tiempo 18 años tengo con él. compramos como 10, 15 manuales, ¿verdad? En aquel tiempo. Yo los quería meter a todos en la profecía de la semana. Pero ya no lo compren, no sirve ya el libro. A menos que encuentren esa edición. No, ya no la van a encontrar, la sacaron ya. Bueno, entonces termina la profecía. Dice el capítulo 9 de Daniel. Para acabar la prevaricación, se cumplió ese término en el año de 1967 en la guerra de los 6 días. Les voy a leer solamente esto, ¿verdad? El imperio griego a la muerte de Alejandro Magno, el general que gobernó sobre Jerusalén, fue totalmente un tirano, un sacrílego. El cuerno pequeño de Daniel del capítulo 8 del 9 del capítulo 8 del versículo 9 hasta el 20 cuadra con Antíoco Epífanes, rey seleucida, que reinó desde el año 175 hasta el año 173 a.C. Antíoco marchó sobre la ciudad de Jerusalén, mató a 40,000 judíos y rompió en el templo, robando todos sus tesoros, profanó el templo de tal modo que el servicio fue totalmente abandonado, sacrificó un cerdo sobre el altar y los obligó a olvidarse de la Torá. Así de sencillo. Pero ocurrió con el imperio griego. El imperio griego empezó su imperio en el año 334 antes de Cristo. ¿Ok? ¿Preguntas sobre ese término? Vamos a ver el otro término que viene ahí enseguida, para acabar la prevaricación. Y luego dice, concluir o poner fin al pecado. ¿Qué es poner al fin al pecado? El pecado es infringimiento de la ley de Dios. ¿Ok? Eso es el pecado, amén. Según 1 de Juan, capítulo 3, del versículo 4 al 8. Pecar es infringir la ley del Señor. El que practica pecado es ¿de quién? Es del diablo, dice la palabra del Señor. Esto lo podemos ver también, lo que es el pecado y cómo va a concluir el pecado en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 56. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Habrá fin para el pecado? ¿Sí? Llega el tiempo en que el pecado va a tener su final. ¿Quién lee capítulo 15, versículos 54 al 56? Amén. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal vestido de inmortalidad, entonces efectuará la palabra que está escrita: herida es la muerte con victoria. ¿Dónde estaba muerto en tu aguijón? ¿Dónde no se encuentra tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. ¿Ok? Entonces, en esos versículos dice que el pecado va a tener su final. Aún dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo del 1 al 3, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. El diablo va a ser atado por 1000 años para que ya no obligue o seduzca a los hombres a pecar contra Dios. Entonces, para que se ponga fin al pecado, tiene que estar dentro de estos 490 años. Entonces vemos que la prevaricación se acabó en el año de 1967, aquí está puesta, en la guerra de los 6 días. Lucas 21-24, Apocalipsis 11. Poner fin al pecado también está dentro de esos 490 años. Todo esto se va a cumplir dentro de esos 490 años. Poco a poco vamos a ir viendo esto.
El tercer término que dice ahí, expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad, según lo que dice que se va a cumplir dentro de las 70 semanas de Daniel. ¿Sí se está entendiendo, hermano, lo que le estoy diciendo? No. Estos términos que le estoy diciendo, disculpe que sea tan recalcitrante en esto, se deben de cumplir dentro de estos 490 años. ¿Ok? Dentro de las 70 semanas de Daniel. Ya vimos dos términos. Acabar con la prevaricación, acabar con el pecado, y el tercer término es expiar la iniquidad. ¿Qué es expiar? La palabra expiar quiere decir borrar, eliminar el obstáculo que impide la bendición de Dios. Eso es expiar, quiere decir borrar o eliminar el obstáculo que impide la bendición de Dios. Entonces va a quitar la iniquidad, lo que impide en el ser humano para que reciba la bendición de Dios, tenga libre acceso a la presencia de Dios. Básicamente eso tiene que ver cuando se rasgó el templo, el velo del templo. Todo el que pasaba por el templo podía ver hasta el lugar santísimo. Prácticamente sus ojos tenían acceso al lugar santísimo. De aquel entonces, claro que el templo o los líderes del templo, los sacerdotes estaban corrompidos. No tenían ya nada más que hacer. No había santidad en ese lugar. La mayoría de los puestos de los sacerdotes habían sido comprados en el tiempo del Señor Jesús. Se los compraban a Roma. Las familias ricas judías de los saduceos compraban los puestos de los sacerdotes para sus hijos. Era algo de iniquidad. ¿Me explico? Entonces, era algo feo lo que estaba ahí. No había bendición de parte del Señor. Entonces, expiar la iniquidad es volver a traer, hermano, santidad sobre el pueblo de Dios. Solamente le voy a dar unas citas. Romanos 4:7, si quieren apuntarlas. Esto va a venir dentro de su manual. Romanos 4:7. Segundo de Timoteo 2:19. ¿Ya lo apuntaron? Tito 2:14. El cristianismo cree que cuando venga el Señor Jesucristo, la iglesia se va. La iglesia se va. Eso no es cierto. El gobierno de Dios baja, o el gobierno del Señor Jesucristo baja sobre la tierra. Para lo único que la iglesia va a ser recogida es para recibir el cuerpo de gloria. Es para lo único. Que a eso, recibir el cuerpo de gloria, se le ha mencionado con las bodas del Cordero. Cuando realmente el Hijo de Dios recibe su vestidura de gloria. Esa es la realidad. Entonces, para lo único que subimos al cielo, y no al tercer cielo, sino en este cielo visible, ¿ya?, es a recibir el cuerpo de gloria. Cuando el Señor ya transforma el cuerpo corruptible, o nuestro cuerpo corruptible, con un cuerpo incorruptible, entonces el Señor baja a gobernar la tierra con establecer la justicia de los siglos. Así de sencillo va a ser eso. ¿Sí me explico? De hecho, la Biblia dice que la nueva Jerusalén desciende también. Vi la nueva Jerusalén descender, dice en Apocalipsis. De hecho, el trono del Señor también se mira. Dice, ¿quién es aquel que está
Cuando los cielos se envolvieron como un libro que es envuelto, dice, y vieron al que estaba, y los hombres quisieron huir de la presencia, y decían a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado sobre el trono. Así va a ser la terribilidad de la presencia del Señor. Si cuando Moisés estaba viendo la gloria en el monte Sinaí, temblaba, todo el pueblo empezó a alejarse de ver la gloria que descendió al Sinaí. Imagínense cuando venga el Señor. No crean que va a ser así con plumitas, ni va a ser así con nubecitas blancas. No, no. La gente, los gobiernos se van a espantar. A nosotros nos causa risa, pero en aquel día hasta nosotros vamos a estar temblando. Si no va a ser lo mismo, lo único que nos va a sostener firmes es la presencia de Dios en su Espíritu Santo en nosotros. Es lo único. Es lo único que nos va a sostener para estar firmes en aquel día. Entonces, traer la justicia perdurable se refiere a ese evento que está en la culminación de los 400 años, 490 años. Ahorita lo vamos a explicar poco a poquito, apenas estamos hablando los términos. ¿Ok? A eso se refiere. Por eso digo que es difícil explicar esto. ¿Por qué? Porque el mundo cristiano, haz cuenta que dicen, como alguien lo explicaba en la ocasión, haz cuenta como cuando un mago dice, abra cadabra, todos se van, abran y cierran los ojos y ya nadie está. Así, todos desaparecen. Todos desaparecen. O sea, ¿cuál es la gloria? ¿Cuál va a ser nuestra gloria? Va a decir el mundo, ya no están estos. No, hermano. Eso no dice la Biblia, que la iglesia se va a desaparecer. No, va a haber una expectación a todo el mundo. Todo el mundo. Así de sencillo. Todo. La Biblia dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y aún dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, ahí lo habla claro, capítulo 5, claro lo dice. Yo no sé por qué a veces complicamos el punto. ¿En dónde hemos Cuando habla acerca de la venida del Señor. que la buscaban acá? El mismo Señor con aclamación. Es 4:16. Dice el versículo 13, tampoco hermanos queremos que ignoréis. O sea, no debemos de estar ignorantes. Se nos tiene que terminar la ignorancia. Acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos en Cristo. Ellos no han muerto, están dormidos. Dice, ay caray, me pasé todo el día triste, ahora cumplía mi angelito 10 años. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto fue... Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. En la venida del Señor, ¿a quién Dios va a traer? A los que durmieron en el Señor Jesús. ¿Por qué los va a traer? ¿Qué está dando a entender? Que ellos están Dormidos. allá dormidos con Él. Por eso los va a traer. Porque viene ¿para dónde? Para acá. Va a traer. Él viene para acá. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros, ¿a qué se refiere a nosotros? A los que estemos vivos en la venida. Que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No seremos delanteros a los que durmieron. ¿Por qué no seremos delanteros? Porque ellos ya están allá. Pues sí, es fácil explicarlo eso. No seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación y con voz de arcángel y con chofar de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso, porque ya vienen para allá. Ya vienen de allá. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados. ¿En dónde? En las En las nubes a recibir al Señor. ¿Quiénes vamos a recibir al Señor? Los que estemos aquí todavía sobre la tierra. Los muertos en Cristo no van a recibir al Señor. Ellos vienen con Él. Se explica en el mismo versículo. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos,
seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. ¿De qué está hablando? Está hablando ciertamente de la venida del Señor, pero el tema fuerte no es la venida del Señor en este punto. ¿Cuál es el tema fuerte? La justicia, pero... Sí, pero de este versículo está hablando de los que durmieron en Jesús. Es lo que está explicando. Claro que tuvo que relacionarlo con los que estamos vivos también. Pero cuando dice, y así estaremos siempre con el Señor, no quiere decir que ahí se acabó todo. No quiere decir que ahí se acabó todo. El apóstol Pablo está diciendo, tampoco, hermano, no queremos que ignores acerca de los que duermen. El punto fuerte que está explicando el apóstol Pablo no es la venida del Señor. Está explicando los que han muerto, los que están dormidos, cómo van a venir con el Señor. No está explicando que nos vamos a quedar allá. Vamos a recibir en el Señor los aires, pero después de ese punto, hay otras profecías que aclaran qué va a suceder después de ese punto. El Señor va a bajar a la tierra y va a establecer su gobierno para establecer la justicia de los siglos. Después, ahí, cuando dice, y así estaremos siempre con el Señor, vamos a estar con Él gobernando sobre la tierra. ¿A quién vamos a gobernar? ¿A los árboles? ¿A los animales? No, a la gente, hermanos. La gente va a seguir quedando sobre la tierra. Va a estar sobre la tierra. A los únicos que Dios va a quitar de tajo son a los soberbios, según Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 2. A los soberbios los va a borrar de la tierra. No les dejará ni raíz ni rama, dice la palabra. A los soberbios. Pero todavía hay muchos que no son soberbios y que están sobre la tierra. No han recibido al Señor, pero no son soberbios. No están puestos para hacer mal. Están puestos para otra clase. La salvación, hermanos, tiene varios niveles. Claro que no es el punto, y vámonos cambiando de punto porque... Sellar la visión y la profecía. ¿A qué se refiere sellar la visión y la profecía? En este punto, sellar no se refiere a que va a estar suspendida hasta otro tiempo. No. Recordemos que los otros puntos que hemos visto es quitar, ponerle fin al pecado. Entonces, el término sellar va implícito en el contexto de que se termine la profecía y la visión, porque todos los otros puntos son terminar. Entonces, la palabra, el contexto de sellar la visión y la profecía no está a decir, párate, como en otros casos. Sella la visión hasta el tiempo de su cumplimiento, le dijo el ángel al Daniel, sella la visión hasta el tiempo de su cumplimiento. En esta parte no está diciendo que se va a sellar la visión y la profecía hasta otro tiempo, no, se va a culminar. Aquí la palabra de sellar quiere decir culminar la visión y la profecía. Por el contexto de los puntos que estamos tratando, indica la culminación de la visión y la profecía, porque el siguiente punto parece indicar la posición del Maestro como Rey de Reyes gobernando la tierra, porque el siguiente punto es ungir al Santo de los Santos. Entonces, por eso el contexto te da de que es culminar. La profecía se va a culminar. ¿Sí me explico? Porque parece indicar que la palabra sellar es como detenerla hasta el tiempo de su cumplimiento, pero no, el contexto no te habla de eso. ¿Sí se entiende eso? Culminar la visión de la profecía quiere decir que tenemos 490 años, desde el año 457 antes de Cristo, hasta ahorita vamos a ver hasta dónde. Hay 490 años.